1 de noviembre de 2016. La Cafetera es un programa que se mantiene gracias a las aportaciones económicas de los oyentes. Si sientes que te acompaña y te gusta el periodismo que defiende, conviértete en mecenas y protégelo. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? Sails to capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. They play silver melodies and the kings and queens all write their dreams on silver pages we would read and we sing. Considero que la libertad de expresión es un valor fundamental y siempre he pensado que cada uno tiene derecho a decir lo que quiera. Tiene derecho todo el mundo a hablar, incluso a callar. El primero de ellos fue cuando decidimos poner freno a la alocada carrera de Pedro Sánchez para ser presidente del Gobierno de España a cualquier precio, incluso al precio de echarse en manos de los independentistas, de ese diputado absolutamente atrabiliario llamado Rufián. Eso hubiera significado la muerte a corto plazo del Partido Socialista. Anteayer ya no estuvo Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados y posiblemente, no sé si le han informado del comportamiento de Podemos y de sus confluencias dentro del Congreso de los Diputados. El Podemos que yo vi allí, en el Congreso de los Diputados, y yo fui testigo, yo sí estaba allí, es un Podemos que aplaudió una intervención de Bildu. Y dígame, ¿qué le pareció el nuevo Pedro Sánchez? Pues me parece que se va a dejar coleta. Porque lo que vimos ayer es que lo que hizo es el discurso que ha llevado justamente al fracaso reciente del Partido Socialista, que empezó pues abriendo las puertas de las instituciones, de los ayuntamientos y de las comunidades autónomas a Podemos, y esta ha sido el fruto de lo cosechado. Me parece que el Partido Socialista no merece entrar en la antipolítica y en aquellos que lo que quieren hacer justamente es política mediante la domesticación de los anhelos y de las esperanzas de aquellos que lo están pasando mal. Grupo mediático citaba concretamente El País para que no existiera un acuerdo entre la izquierda. ¿Puede realmente un grupo empresarial o un grupo mediático, por lo que a ti te consta y tus grandes relaciones que supongo que tendrás, tienes constancia de que esto realmente es efectivo y puede un Hombre, yo no sé, pero en este caso concreto, antes de que ningún grupo editorial tuviera una posición sobre el tema, el aparato del Partido Socialista tenía clarísimo que no tenían la más mínima intención de que se produjera esa aproximación con Podemos. O sea, habrán influido voces, habrán dicho más de lo debido, peor dicho de lo debido, pero el Partido Socialista, su gran aparato, sus varones, tenían muy claro que aquel camino no era bueno. Muy buenos días, amigos y amigas, bienvenidos y bienvenidas a La Cafetera, este espacio en el que nos juntamos cada mañana, llueva, nieve, truene, sea día laborable o festivo como hoy, que nos juntamos para tomar una taza de café y poder compartir, lamernos las heridas, llorarnos unos a otros, colocar la cabeza sobre el hombro, en fin, poder compartir lo que le está ocurriendo a este convulso mundo y tratar de buscar algún tipo de explicación. Buenos días, María.es. Muy buenos días. Ya te vale, en día de fiesta. A lo loco. loco. Que yo no tengo nada que ver. O sea, la Mary se ha presentado, ha dicho, hoy hay que estar aquí con la resistencia. No puedes vivir sin la resistencia. ¿Pero qué te está pasando, Mary? Es como una droga sana.
En efecto, porque se ha convertido en una gran familia este programa en el que entre todos pues tratamos de buscar algunas explicaciones a esto que está ocurriendo. Sí, dice Osage, Iñaki Gabilondo se equivocó sin atreverse a denunciar a Cebrián. Bueno, ahora vamos a hablar de eso. Yo ya sé que a veces hay quien cree que en los momentos en los que silban las balas conviene agachar la cabeza, pero me habéis pedido que un comentario sobre las palabras de ayer de Iñaki Gabilondo en el intermedio, como he recibido no uno, sino varios mensajes, pues ahora hablaremos de eso, pero dejadme primero que saludemos. Enfermero Salesa, muy buenos días. Enfermero, voy a ir este fin de semana, espero que estés por allí y creo que vas a tener el día libre, vente a Tronchón. Es que estoy súper emocionado porque resulta que en mi comarca, en la comarca, allí donde estamos los elfos, en la comarca del Maestrazgo, pues hay una asociación que muy cariñosamente me ha hecho una distinción y entonces voy a ir allí a recogerla, a Tronchón, que es un pueblecito que hay ahí al lado de Castellote. Entonces, como está mi madre por allí, por Castellote, pues entonces voy a ir y están ahí mi amigo Edu, está por allí Berto Salesa, en fin, un montón de amigos de Castellote, así que voy a aprovechar para escaparme el fin de semana. Soy embajador. Llamadme, ahora ya no me podéis llamar reverendo, me tenéis que llamar señor embajador. No, que estoy muy contento, en serio, me ha hecho muchísima ilusión. Berto, espero que estés, nos vemos por allí. En fin, además, oye, ya dado que, como hablo algunas veces de Castellote, algún día, bueno, eso sí sería la gran reunión cafetera, por allí en Santolea, en Castellote, es una zona increíble que hay que conocer. La zona de Matarraña es una zona absolutamente maravillosa. Yo no sé si conocéis, pero bueno, toda la zona en general esa de por allí. En fin, bueno, que bienvenidos Elena, Nuria, Cheflo, Mercedes, Enarache, tantos y tantas amigas, Isabel Aragón. También he visto desde muy pronto por la mañana Enrique Quesada, Guy Bruce y Enrique Quesada, pero qué madrugones te pegas, o sea, tendrás que aprovechar la vida, Enrique, o sea, vas a fallecer. Bueno, y tenemos muchas cosas que comentar, algunas secuelas de lo que ha estado ocurriendo en la vida política de este país en los últimos días, en las últimas horas. Y vamos a hablar con Zaida Cantera. Zaida Cantera, sabéis, fue una de las diputadas socialistas que dijo no a la abstención con Mariano Rajoy, que se enfrenta ahora a un expediente disciplinario del partido. No se sabe todavía muy bien en qué va a consistir ese expediente disciplinario. Bueno, todo induce a pensar que se tratará de una multa y ya lo habíamos avanzado aquí hace algunos días. Parece poco probable que el Partido Socialista se decida a romper definitivamente la relación tanto con el PSC como con algunos diputados, a expulsarles del partido, aunque las horas antes a la votación algo hacía pensar que serían muy contundentes en la aplicación de la norma, pero más bien estaban enviando mensajes de advertencia para provocar algo de inquietud entre los propios diputados y que no se atreviesen en fin, que no hubiera muchas disidencias, ¿no? Pero bueno, el caso es que vamos a hablar con Zaida Cantera, que nos lo explique ella misma si está preocupada por esa sanción que ha anunciado el Partido Socialista, aunque como digo todavía no sabemos exactamente en qué va a consistir. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo eres la Resistencia y no estás sola. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Sí, veo que hay gente que está escuchando incluso desde la zona de Matarraña. Vente el domingo a Tronchón, hombre, que creo que va a haber degustación de quesos. Y no sé, la verdad es que creo que tienen como varios actos programados en ese mismo día. Cristian, pásate, que estaremos por ahí. Bueno, el caso es que os decía, antes de comenzar, eso sí, muchísimas gracias. Es que esta noche además se han incorporado bastantes mecenas: Enrique, Francisco, Josep, Juan, Alicia, Juan Enrique, Héctor, Víctor. Muchísimas gracias. De bien nacidos es ser agradecidos. Este programa es posible gracias a vuestra ayuda. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Y os decía, dejadme que haga... Yo sé que a veces
Hagamos un paréntesis antes de comenzar, porque me pedíais que hiciera un comentario sobre las palabras de ayer de Iñaki Gabilondo en el intermedio, y como sabéis que tengo una buena relación personal y profesional con él, muy buena, y algunas personas discreparon ayer mucho de sus palabras, y como he recibido varios mensajes, y no ha sido ni uno, ni ha sido dos, y me pedís que aborde este tema, lo vamos a hacer dando por descontado que yo, evidentemente, no soy objetivo en este asunto. No lo soy, no lo pretendo ser tampoco, porque soy perfectamente consciente de que con frecuencia el cariño, la amistad, la proximidad introduce matices en las valoraciones, pero sí que quiero insistir. A veces cuando las balas silban, en lugar de esconder la cabeza, es hasta conveniente hacerlo. Y como me habéis pedido que lo haga, y además considero que las cosas se pueden hablar, pues no pasa nada. Resulta que ayer Iñaki Gabilondo fue entrevistado en el programa de Wyoming, en el intermedio. Y hubo una pregunta que provocó una especial polvareda, una especial polémica en Internet. Grupo mediático, citaba concretamente El País, para que no existiera un acuerdo entre la izquierda. ¿Puede realmente un grupo empresarial o un grupo mediático, por lo que a ti te consta, y tus grandes relaciones que supongo que tendrás, que tienes constancia de que esto realmente es efectivo y puede un grupo... Hombre, yo no sé, pero en este caso concreto, antes de que ningún grupo editorial tuviera una posición sobre el tema, el aparato del Partido Socialista tenía clarísimo que no tenía la más mínima intención de que se produjera esa aproximación con Podemos. O sea, habrán influido voces, habrán dicho más de lo debido, peor dicho de lo debido, pero el Partido Socialista, su gran aparato, sus varones, tenían muy claro que aquel camino no era bueno. Y no solo los varones, y muchísimos ciudadanos. Bueno, hasta Iñaki Gabilondo en realidad no hizo más que constatar algo. La batalla con Pedro Sánchez era muy anterior a toda la polémica que ha terminado por sacarle del Partido Socialista, ¿no? Es verdad, como dijo Gabilondo, que Sánchez ya estaba enfrentadísimo a los varones, ¿no? Pero, claro, es que hay alguien que me decía ayer, no una ni dos personas, insisto, había quien me decía, hay que quitar a Gabilondo del inicio del programa por esto, porque no es la resistencia. Hombre, primero vamos a colocar las cosas en su justo lugar. Respetar, querer, tener amistad, admirar a alguien no obliga a compartir todas y cada una de sus posiciones, estaría bueno. Y además suele ser una buena norma no hacerlo, no pretenderlo, ¿no? En eso consiste el respeto también, el respeto a los demás, en aceptar la discrepancia, incluso de las personas a las que uno respeta y admira, ¿no? Y yo además aprendí eso durante muchos años junto a Iñaki Gabilondo. Aprendí primero a leerle entre líneas, a saber qué es lo que estaba diciendo sobre las posiciones y sobre lo que podía decir. Y también hay un porcentaje muy alto, altísimo de veces en las que estoy de acuerdo con Iñaki Gabilondo, pero alguna vez no, evidentemente. E insisto, eso es la vida. Y en eso consiste la vida. Y nos pasa a todos. Os pasa a vosotros conmigo, a mí con vosotros, y a todo el mundo. Me pasa con María, que estoy de acuerdo en ella en el 100% de las veces, con María.es, por ejemplo. Con el resto del mundo no, pero con María... Bueno, porque pero... me da miedo, porque si no me atrinchero aquí. Pues justamente iba a decir eso, no es porque yo amenace nada, ¿eh? No, bueno, pero yo por si acaso ya me he puesto unos sacos terreros. Pero es verdad, eso es la vida, ¿no? En la mayor parte de las ocasiones estamos de acuerdo, pero evidentemente, porque si no seríamos la misma persona, pues no estamos de acuerdo. Y pasa con todo el mundo y también pasa, lógicamente, con Iñaki Gabilondo. Pero además me gustaría entrar en profundidad en lo que dijo sobre Pedro Sánchez y lo que ha provocado mayor revuelo, ¿no? Porque Pedro Sánchez, efectivamente, ya lo escuchamos ayer, aludió en la entrevista con Jordi Évole al periódico El País. Vamos a ver, para empezar, dijo algo que todos sabíamos: en este casino se juega. Y es verdad, ya lo reseñó ayer un oyente de este programa. Pero además lo dijo en estos términos, y yo quiero que escuchemos exactos los términos precisos en los que se pronunció Pedro Sánchez. Porque yo habría ido mucho más lejos que Pedro Sánchez. Demasiado moderado estuvo. Pero si nos atenemos a lo que dijo fue esto. La verdad que durante estas últimas semanas, estos últimos meses, lo que se ha visto es un pensamiento único en la línea editorial. O gobernaba Rajoy o había terceras elecciones. Y por tanto no había algo entre medio. El entre medio era bastante difícil. Pero era muy difícil, pero nos lo pusieron mucho más difícil. Porque efectivamente lo que se hacía era subrayar las discrepancias y por tanto no facilitar el entendimiento entre las izquierdas. Te voy a preguntar otra vez, ¿te reuniste con Juan Luis Cebrián? No, con Juan Luis Cebrián no me he reunido. ¿Con quién te reuniste? ¿Con el director del País? País? Con responsables del País, sí. Y me dijeron claramente que o Rajoy o la línea editorial del País pues no iba a ir.
no iba a facilitar ni iba a ayudar a que hubiera un gobierno progresista liderado por el Partido Socialista. O Rajoy o la línea editorial del País no iba a ayudar a que hubiera un gobierno progresista. Bien. Bueno, en primer lugar, lo que quiero decir es que un medio de comunicación no tiene ni que ayudar ni que desayudar. En ese sentido, no tenía la queja de Sánchez demasiada legitimidad, porque no corresponde a un medio de comunicación ayudar o no hacerlo. Un medio de comunicación privado tiene la línea editorial que quiere. Es como si viniera aquí Pedro Sánchez y dijera: oye, ¿nos vais a ayudar en la línea editorial? Pues os ayudaremos si nos parece bien, y si no nos parece bien, pues no lo haremos. Y que tendrá que ser, además, potestad no solamente del periódico, sino también de los propios lectores, como en este caso, yo, si viniera aquí Pedro Sánchez o Pablo Iglesias o Mariano Rajoy, le diría: no solamente me corresponde a mí, sino que como conozco el posicionamiento de los propios oyentes, sé en los márgenes en los que nos movemos. Y aunque a mí me llamase Pablo Iglesias con todo su cariño y toda su simpatía, o Pedro Sánchez con todo su cariño y su simpatía, o Albert Rivera, o Mariano Rajoy, o Felipe González, o el que fuera, y me dijese: es que necesitamos que nos echéis una mano, le diría: pues depende de la línea editorial. Efectivamente puede estar sometida o no a las grandes empresas, pero depende de la línea editorial que tenga el medio, no de que venga usted a pedirme y que me pueda parecer bien o mal la línea editorial de un periódico. Otra cosa que no dijo Sánchez, que podía haber dicho, es que aquellas presiones fueron mucho más allá de lo que Sánchez decía. Fueron en las portadas del periódico, y que no se entiende todo lo que ha ocurrido en el Partido Socialista sin esa operación que se lanza desde la cadena SER con la entrevista de Felipe González. Podía haber ido un poquito más allá, ¿no? No pretendo justificar a Iñaki Gabilondo con eso, pero si nos atenemos a las palabras de Sánchez durante la entrevista, lo que dijo es lo que dijo, ¿no? Que lo que le habían anunciado en la reunión del periódico El País es que la línea editorial no le ayudaría. Es que la línea editorial de un periódico no tiene por qué ayudar a nadie. Aunque me parezca a mí bien, aunque me parezca perfecto la posición de Pedro Sánchez y la ayuda que estaba pidiendo, ¿no? Pero os lo digo porque yo conozco, me consta, y lo puedo contar aquí, otra situación en la que se dio el mismo debate, exactamente el mismo. Y además esto lo podrá constatar Rosa Díez. Rosa Díez también mantuvo una reunión en el periódico El País, en la que también le anunciaron que el periódico El País no le iba a apoyar. Vamos a ver, las reuniones son bastante frecuentes entre políticos y medios de comunicación, y acuden allí, y entonces, bueno, ¿por dónde vas a ir tú? No sé qué, no sé cuánto. No, pues mira, en la línea del periódico El País, a mí si me viene aquí Mariano Rajoy y dice: mira, nosotros vamos a emprender una lucha directa contra la posibilidad del acercamiento de presos de los presos de ETA. Pues le diríamos: pues mire, señor Rajoy, nosotros no estamos en esa posición, nosotros creemos que los presos tienen que estar próximos a las cárceles del País Vasco, porque sus familias no tienen por qué sufrir, etcétera, lo que fuera, ¿no? Y insisto, sin pretender hacer una defensa desmedida de la posición de Iñaki Gabilondo, porque podía discrepar o no podía discrepar, nada de lo que dijo en esa dirección era diferente a lo que sospechábamos, a lo que conocíamos los ciudadanos, ¿no? A Rosa Díez ya le dijo el periódico El País que no la iba a apoyar, y que iban a apoyar a otro partido, que a UPyD no lo iban a apoyar, que iban a apoyar a otro partido, que la línea editorial del periódico era más favorable a un partido como Ciudadanos, porque podía servir de eslabón en el caso de que hubiera que acercarse más a Cataluña, en lugar de tensionar como tensionaba, a juicio del periódico El País, la existencia de UPyD. Y Rosa Díez, entre otros asuntos, pero achaca los problemas de UPyD en parte también a aquella posición del periódico El País, ¿no? Ahora bien, evidentemente, los medios de comunicación, y especialmente el Grupo Prisa, tiene hipotecas con entidades financieras que ahora son sus accionistas, y con empresas, con grandes compañías que son accionistas y que tienen intereses compartidos con el Grupo Prisa y con el periódico El País, ¿no? Y sería una ingenuidad absoluta pensar que no ha tenido nada que ver esas presiones, no ha tenido nada que ver con la posición editorial del periódico El País. Pero no es eso lo que dijo Pedro Sánchez. De lo que habló fue del apoyo en los editoriales, ¿no? Porque además hay una cosa que me parece una norma que conviene que tengamos, que mantengamos. A uno no le tiene que gustar al 100% todo lo que escucha. Yo soy perfectamente consciente de que hay muchas cosas que yo digo aquí no os gustan, y soy totalmente consciente, porque además lo estoy viendo en el chat, ahora estoy viendo la conversación, estoy viendo el timeline de Twitter, y soy perfectamente consciente, pero se trata de que la globalidad del discurso, la globalidad,
encaje más o menos en nuestro modelo de vida. A mí no todo lo que dice mi pareja sobre lo que nos gusta hacer en el tiempo libre estoy de acuerdo al 100%. Me gusta la mayor parte, entonces la globalidad, pero me pasa igual con los medios de comunicación. No hay nadie que me guste todo lo que dice, absolutamente todo, estoy al 100%. Sería bastante sectario, ¿no? Porque habrá algún día que discrepemos en algo. Pero la globalidad, yo eso siempre lo he dicho con los oyentes del programa, ¿no? Hay gente que es muy exigente con el programa. Y yo siempre digo, lo importante es, ¿la globalidad te gusta o no te gusta? Pues si no te gusta, evidentemente, habrá otros programas seguramente que te gusten más. Claro que va a haber días que no te va a gustar, que te va a decepcionar, que no vas a encajar, que no voy a encajar yo, que vas a decir, oye, mira, Fernando, es que esta posición tuya no me gusta. Cada uno tenemos nuestros propios marcos con los que miramos la vida, ¿no? Y como dice Krull, dice, yo quiero oír fuentes que tengan criterio, no necesariamente las que me gusten. Y eso a veces requiere de un ejercicio personal también. A mí me gusta mucho escuchar al discrepante, me parece además muy interesante, ¿no? Obviamente yo, tengo muchos amigos además que me unen muchas otras cosas y que discrepamos en todo lo demás, ¿no? En toda la parte política, en toda la parte... Pero sí conviene también... Bueno, era la reflexión que me pedíais y un poco improvisada, pero es lo que me sale del corazón. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Radiocable.com. Zaida Cantera, muy buenos días. Hola, buenos días, Fernando, ¿qué tal? ¿Por qué votaste que no? Pues voté que no por conciencia, simple y llanamente. Esa palabra que a algunos parece que no recuerdan cuál es su significado, yo para mí es muy claro, por conciencia, y porque yo les di una palabra a los militantes, a los votantes, y mi palabra para mí ha sido sagrada siempre. Y precisamente por eso, es que no tiene mucha más explicación que esa misma. Sospecho que algunos problemas te habrá acarreado eso. Bueno, sí, pero problemas. Mayor problema me hubiera acarreado si no lo hubiera hecho. Si por problema entendemos que, por ejemplo, hoy mismo he recibido, ayer recibí un correo mail en este caso de la dirección del grupo parlamentario diciendo que se abre el proceso de expediente disciplinario, pues vamos a ver qué problemas realmente acarrea. Pero como he dicho, uno tiene que ser consecuente con las decisiones que toma. En este caso yo tomé una decisión que era contraria a lo que se había decidido o las órdenes que habían dado desde el punto de vista del grupo parlamentario, y bueno, hay que acogerse a los resultados de esa decisión. ¿Tú eres independiente? ¿Te afecta el expediente disciplinario? Exactamente, yo tampoco lo conozco. Es decir, no sé si exactamente se puede aplicar a una persona que es independiente. Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque aunque sea independiente, yo sí que me acojo a las normas y reglas que tiene el grupo parlamentario. Porque aunque sea independiente, no sea militante del Partido Socialista, sí es cierto que yo estoy inscrita en un grupo parlamentario, que es el grupo parlamentario del Partido Socialista. Y entiendo que en tanto en cuanto dicho grupo parlamentario se rige por una serie de normas, pues sí que me atañe. Cuestión distinta es qué parte del régimen interno de dicho grupo parlamentario se me quiere aplicar. Porque si se me quiere aplicar la disciplina de voto, entonces yo le digo, señores, es que dentro de esos artículos del régimen interno hay un artículo que habla claramente del número 33, que habla de la libertad de voto en conciencia. Entonces, como comentaba con otros compañeros periodistas, si en esta ocasión no se aplica la libertad de conciencia, la libertad de voto en conciencia, ¿cuándo se va a aplicar? Si en esta ocasión, que precisamente se trata de un giro en una decisión de 180 grados que afecta completamente a la línea de flotación, al eje mismo, a la columna vertebral de la política del Partido Socialista, y que es la razón de ser, por tanto, del Partido Socialista, que es ir en contra de todas las políticas del Partido Popular, ¿cuándo se va a aplicar entonces esta parte del artículo 33? Entiendo que en tanto que todos los diputados formamos parte del mismo grupo parlamentario, la sanción o la acción con respecto a nosotros tiene que ser única, porque el contexto es el mismo. Somos exactamente igual de diputados, aunque sea yo independiente y otro compañero sea en su origen del PSC, pero pertenecemos al mismo grupo parlamentario.
Otra cosa ya no sé es las derivadas que eso pueda tener dentro del propio partido, que eso ya es una cuestión distinta. Pero en cuanto a la actuación dentro del grupo parlamentario, yo creo que tiene que ser única, porque somos iguales. O sea, es que si no estarían diferenciándome a mí con respecto a cualquier otro compañero o compañera, porque sea del PSC o porque sea militante del PSOE, en cuanto me refiero al mismo hecho. Desde luego, la vida interna del Partido Socialista se encuentra en una situación muy incómoda, muy delicada. ¿Viste la entrevista de Pedro Sánchez? Sí, la vi. ¿Qué te pareció? Pues me pareció que contó lo que muchos sabíamos, cuanto a algunas cuestiones, otras cuestiones que podíamos intuir y creíamos que sabíamos, y efectivamente lo único que dio es más veracidad a esas cuestiones. Y me pareció valiente, me pareció que nombrara a los poderes fácticos algunos poderes fácticos de este país, pues hay que tener valor, ¿no? Porque muchas veces aquí yo denoto en algunas veces, ¿no? En algunas personas que además están en ese top de la vida política, que dicen las cosas sin decirlas, y eso para mí tampoco es mucho valentía, ¿no? ¿Nos abstenemos o no nos abstenemos? Bueno, yo creo que tendríamos que actuar de esta manera, bueno, pero sí o no, es que no es tan difícil, sí o no. Pues en este caso yo creo que Pedro Sánchez dijo muchas verdades. ¿No debió decirlas cuando era secretario general del Partido Socialista? Quizá con las siglas del PSOE detrás habría tenido un efecto de denuncia mucho más poderoso. Bueno, yo ya no puedo decirte, ¿no? Creo que las circunstancias de las personas en cada momento y sobre todo con las responsabilidades hace que tomes decisiones distintas. Aun siendo la misma persona, el contexto y la posición que desempeñas es distinta. Por ejemplo, algunos llegan y dicen, oye, Pedro Sánchez dimitió. Digo, sí. ¿Y no crees que eso se está dejando vendido a los del no? Y les digo, pues no. ¿Por qué? Porque la posición de Pedro Sánchez y las vicisitudes de Pedro Sánchez son distintas a las de Javier Cantera. ¿Somos diputados? Sí, pero él ha sido secretario general. Y él a lo mejor aspira, como dijo en la entrevista, aspira a ser secretario general. Por tanto, sus vicisitudes son diferentes a las mías. Cuando él ocupaba un cargo dentro del partido, en este caso secretario general, él no tiene solo que expresar su opinión como militante, sino que tiene que tener en cuenta también otras circunstancias. Y a lo mejor esas circunstancias son las que no le llevaban a contar lo que ayer contó. Que puede ser que sea una equivocación, puede ser desde mi punto de vista que sea una equivocación, y creo que en este país se deberían de decir cosas mucho más en voz alta, ¿no? ¿Qué te parecieron las palabras de Lambán? Pidió a Pedro Sánchez que se retirase con dignidad, que no estorbase. Ha sido muy duro en el análisis contra Pedro Sánchez. Bueno, ¿qué me parecen? No las he leído al 100%, creo que cada uno debería de primero hacerse autocrítica para poder criticar a los demás. Un líder del Partido Socialista que lanza ese tipo de afirmaciones con respecto a un ex secretario general y otras afirmaciones cuando hace 3 días precisamente estaba pidiendo la abstención, que votaran en contra de la disciplina del partido con respecto a una cuestión que la atañía a él en Aragón. Creo que primero uno tiene que hacer autocrítica. Yo no me atrevería a criticar absolutamente a nadie sin hacer primero autocrítica sobre mí misma. Creo que hay que respetar un poquito más. ¿Qué vas a hacer ahora, Zaida? ¿Cuál es tu responsabilidad dentro del Grupo Socialista? Pues trabajar. Estoy en una serie de comisiones, tengo un puesto y seguir trabajando. Y trabajar por los valores del Partido Socialista, trabajar por el socialismo y trabajar por todos y cada uno de los ciudadanos de este país. Por aquellos que me votaron, o sea, eso no queda otra, es mi deber, es mi obligación y también es mi derecho como diputada, el seguir sirviendo a los ciudadanos y ciudadanas. Si Pedro Sánchez inicia una carrera para la Secretaría General, ¿le apoyarás? Pedro Sánchez cuenta con mi apoyo, pero vamos a esperarnos. De momento, ahora mismo, mi puesto está en el Congreso de los Diputados defendiendo a todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas en sus intereses y en sus libertades y en sus derechos. Y bastante tengo, que no creáis que no paro. Por último, ayer Pedro Sánchez, en la entrevista con Jordi Évole, dijo que su primera equivocación fue no comprender qué era lo que suponía Podemos para la vida política y cómo había concentrado ciertas ambiciones políticas y a una generación. ¿Tú lo percibes de la misma manera, de forma similar?
Yo percibo que efectivamente hay un desapego por parte del Partido Socialista con respecto a la juventud de este país, junto a un conjunto de exmilitantes y exvotantes del Partido Socialista, y hay que hacer un poco de vista atrás y una serie de lecciones aprendidas. Vamos a sentarnos, vamos a ver por qué se han perdido esas simpatías que se tenían anteriormente, qué es lo que ha cambiado en este país, porque no solo han cambiado las tecnologías, también ha evolucionado la sociedad, ¿no? Entonces tenemos que ver cómo ha evolucionado esa sociedad y por qué el Partido Socialista no consigue el mismo apego que conseguía antes. Y creo que en eso sí que es una lectura correcta la de Pedro, ¿no? El decir, oiga, que aquí surgió un partido nuevo, que es el de Podemos, que se ha llevado gran parte de la militancia del Partido Socialista, o si no gran parte, sí una parte de la militancia del Partido Socialista y una parte de los votantes del Partido Socialista, y tenemos que ver qué es lo que ofrecen ellos que a lo mejor el Partido Socialista no está ofreciendo. Y si le interesa a lo mejor al Partido Socialista, sin perder su identidad, el ofrecer eso que demandan. No nos equivoquemos, porque a lo mejor esos militantes o esos votantes que se han perdido demandan unas cuestiones que el Partido Socialista, que tiene que hacer una mirada interna, no quiere ofrecer, porque perdería su identidad. Pues yo creo que eso hay que mirarlo. Pero no obstante hay que hacer un poco de lecciones aprendidas, y lecciones aprendidas de lo que ha pasado ahora mismo en la sociedad y en el propio partido. Pues Zaida Cantera, muchísimas gracias, Zaida, por atender esta llamada. Como siempre, muy buenos días y mucha suerte. Muchas gracias, Fernando. Si me permite simplemente una cuestión, decir que no se le olvida a ningún militante del Partido Socialista que el otro día estábamos sentados 84 diputados socialistas, todos ellos, ni uno más ni uno menos. Muchas gracias. Radiocable.com. Su secreto es la travesía nocturna. Se orientan entre sí, palpando oscuridades, trenzando brumas. Son los que rompen el cristal, los perseguidos, los supervivientes, los niños salvajes, los hermanos de la primavera y el dolor. Su casa es la casa 100 veces derrumbada y 100 veces vuelta a construir. Su casa no tiene techo y es la tuya y la mía también. Son los que desentierran los labios ocultos para hablar. Nunca fuimos héroes. No seremos héroes. Si acaso niños que tiran piedras a los trenes, ballenas arponeadas dispuestas a resistir. Cuando nacimos ya habían traducido el mundo en un lenguaje equivocado. Las cifras estaban destinadas, las fórmulas tenían veneno. Tuvimos que aprender a respirar debajo del agua y seguimos esperando que la piel del tiempo no nos vuelva locos. No olvidamos de qué está hecho el camino. No olvidamos. Mientras haya luz y párpados capaces de distinguirla, mientras haya luz, celebraremos la piel del oso mientras lo estamos cazando. Agarraremos la sartén por el fuego. Y si no hubiera luz, si no la hubiera, buscaríamos un faro en la tormenta. Construiríamos la luz. Que hay algunas poesías, algunos poemas que se han utilizado en anuncios de publicidad o se han, incluso, como en este caso, se han adaptado. Este era un poema que fue adaptado para un anuncio de Izquierda Unida Andalucía y que suenan maravillosamente bien y me gusta mucho recuperarlos, de vez en cuando ponerlos como elementos también de cortinillas, de separación que nos permiten un pequeño respiro poético, ¿no? Ayer uno que empleé, que me habéis preguntado muchísimo, han llegado muchos mensajes al WhatsApp del programa. Uno que decía, si no te sale de dentro, no lo hagas. Es un poema de Bukowski, el gran poeta americano, y dice, y lo utilizó una marca de whisky para un anuncio de televisión. Y entonces nos gusta mucho y lo ponemos mucho porque habla de las entrañas, de hablar desde dentro, ¿no? Y nos gusta mucho ponerlo en el programa. Bueno, estás escuchando La Cafetera. Me gusta mucho además colocarlos. Y decía María,
la verdad se ha convertido en un acto revolucionario. Sí, lo increíble de todo esto, yo lo comenté también el fin de semana, lo increíble de todo esto es que un diputado socialista sea rebelde por votar no a una investidura de Rajoy. Yo creo que si esto se lo cuentan al Partido Socialista hace unos años, no se lo creen. Que votar no se haya convertido en un acto de rebeldía es tan paradigmático de lo que le está ocurriendo al Partido Socialista. Votar que no al partido de la derecha, ¿no? Dice el periódico El País: Puigdemont presiona a Rajoy para hablar ya del referéndum. El presidente catalán pretende apremiar al nuevo gobierno con las 46 demandas que presentó en abril. Y también una imagen durísima en la portada del periódico El País. Dice: 32 inmigrantes hospitalizados tras saltar la valla. Más de 200 subsaharianos lograron ayer entrar en Ceuta tras superar la valla que rodea la ciudad. Muchos resultaron heridos. En la foto un agente de la policía dando de beber a uno de ellos, y en el suelo el agua derramada. El periódico El País: es verdad, ya se produjo un salto de gente buscando refugio en España, tratando de huir de la miseria y del hambre. Y en este país de vallas y concertinas, pues la imagen que nos ha dejado es hoy portada en el periódico El País. Y en la portada del periódico ABC, sabéis que ayer tuvo lugar además el juramento de Mariano Rajoy como presidente de gobierno. Mariano Rajoy juró su cargo de presidente ante el rey, Ana Pastor, Pío García Escudero, Francisco Pérez de los Cobos y Carlos Lesmes. Y le vimos jurar con una mano sobre la Biblia, frente a un crucifijo. Dice el periódico ABC: la Moncloa ve factible pactar los presupuestos. Rajoy convierte la aprobación de las cuentas en el test que determinará la viabilidad real de la legislatura. No contentos ya con la investidura, ya nos están hablando de que la siguiente prueba es la aprobación de los presupuestos, algo que sospechábamos, ¿no? Pero ya hemos colocado el listón en un nuevo puerto, en un nuevo espacio. Y mucha atención, porque cuando antes me refería a Pedro Sánchez, por eso creo que es conveniente, muy conveniente, que antes de elegir un posicionamiento tengamos la mayor información y lo más precisa posible. Porque Pedro Sánchez aludió a unas presiones de Telefónica contra sus posiciones, y hoy el periódico El Mundo desvela: Sánchez pidió ayuda a Telefónica para frenar la hostilidad del grupo Prisa. Se reunió con el presidente de la compañía antes de lanzar el órdago al Comité Federal del PSOE, y Álvarez Pallete, que es el consejero delegado de Telefónica, le contestó que no tenía nada contra él y que jamás se mete en política, dice el periódico El Mundo en su portada. Pedro Sánchez pidió ayuda a Telefónica antes de lanzar su órdago al Comité Federal, y antes de las elecciones vascas y gallegas, el entonces secretario general socialista solicitó ver al presidente de Telefónica, José María Álvarez Pallete, y le expresó su preocupación por la, en su opinión, hostilidad contra él, especialmente desde el grupo Prisa. Dice el periódico El Mundo que fuentes conocedoras de ese encuentro han confirmado al periódico El Mundo que tuvo lugar en la sede de la operadora en Madrid, a solas y sin testigos. Telefónica es un socio muy relevante de Prisa, un 13% del capital, el grupo editor del País y propietario de la cadena SER. Por eso Pedro Sánchez se dirigió a Telefónica para frenar esas hostilidades de Prisa, cuenta el periódico El Mundo. Obviamente yo no puedo saber si es verdad esa reunión o no es verdad. No me sorprende absolutamente nada, porque forma parte también de la dinámica, nos sorprende mucho, es verdad, forma parte de la dinámica también de los propios políticos, reunirse con empresarios y grandes líderes de compañías. Eso forma parte de la normalidad, que haya una relación cordial, pero reunirse para pedir que intervenga sobre los medios de comunicación resulta llamativo, por lo menos. Periódico La Razón: el PSC negociará salir de la Ejecutiva y del Comité Federal. Y Z propone el modelo alemán de la CDU para rebajar la tensión con el Partido Socialista. El líder catalán no habla con el presidente de la gestora desde hace una semana, y sectores socialistas abren vías de ruptura para que no voten al secretario general. El partido abre expediente a los 15 díscolos que votaron no a la investidura.
dice el periódico La Razón, y también Rajoy diseña un cambio que implique a Gobierno, Congreso y Partido Popular. Quiere armar una estructura para un mandato de negociación diaria. Bueno, el jueves tiene que quedar despejada esa incógnita. Veremos a ver cuál es el gobierno que configura Mariano Rajoy, con qué ministros, con qué perfiles, con qué personajes, ¿no? Se dan muchas quinielas en los mentideros madrileños. Como todavía no han sido informados ni siquiera los propios posibles ministros, pues es difícil de saber qué es lo que va a ocurrir, ¿no? Porque además dicen que una de las características de Mariano Rajoy es que como se filtre un solo nombre, inmediatamente deja de confiar en ese ministro, ¿no? Y inmediatamente renuncia a ofrecerle el ministerio. Así que hay un silencio sepulcral en todo lo que está relacionado con esas quinielas. Y el periódico La Vanguardia dice en su portada: el PSOE arrincona a los díscolos y prepara multas. Hombre, digamos que para las amenazas que había lanzado el Partido Socialista no se puede señalar, no se puede decir que sean unas imposiciones muy duras, ¿no? Al fin y al cabo, ponerle una multa. Estás escuchando La Cafetera. Fernando, Pedro ha hablado cuando tenía que hablar, cuando ya no siente la presión del partido, cuando el aparato ya no tiene presión sobre él. Vosotros, los medios de comunicación, tú mismamente, cuando te fuiste deprisa de la cadena SER, tú también dijiste que el editorial de la cadena SER había cambiado, pero lo dijiste cuando te fuiste, no antes. Hay que entender que cada uno lo hace cuando no siente la presión ni la opresión. Bueno, es en parte verdad, y además reprocharle a Pedro Sánchez que hable ahora no me parece justo, porque yo prefiero que hable a que no hable. Pero también te voy a decir una cosa. Para empezar, mis discrepancias con la línea editorial, yo no hablé concretamente de la línea editorial, mis discrepancias con la línea editorial de Prisa y de la SER vienen de bastante lejos e incluso manifestadas públicamente. Yo fui el que salió en antena en la cadena SER el día que se publicaba la noticia sobre lo de Monedero, poniéndola en cuestión, y estaba sentado a mi lado, en la tertulia de la SER, una de las editorialistas del periódico, y cuestioné la línea que estaba tomando el periódico El País públicamente en antena. Es decir, nunca he tenido mucho reproche a callarme, pero incluso te diría, es que yo no soy ningún cargo público. De mí no dependen, como dice Elena, no dependen millones de personas. A mí no me corresponde. Las cruzadas no forman parte. Obviamente lo que yo diga sobre el editorial de Prisa tiene la relevancia que tiene, que es cero. A mí habrá gente que me quiere y que me mira y me cuida, que dirá, pues mira, me parece bien, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, o yo ya lo había notado o no. Pero eso no tiene trascendencia en la vida pública de este país y en la vida política de este país. Sinceramente, cuando salgo del grupo, salgo porque me estoy manifestando, entre otras cosas como esa, ¿no? Obviamente no era un personaje, digamos, no estaba en el mejor de mis momentos de comodidad, si no seguiría allí, ¿no? Pero, en fin, obviamente no fue decisión mía, fue decisión de ellos, ¿no? Pero, en todo caso, yo no soy ningún político, y no es lo mismo, que es a lo que me refería ayer, que Pedro Sánchez salga con las siglas del PSOE detrás, con la fuerza que te da eso, con la autoridad que te da eso, diciendo, oiga, frenen las presiones. No es lo mismo como ejercicio que esperar durante meses, y porque es que Pedro Sánchez ha estado escondido mucho tiempo, muchísimo tiempo. Ayer el domingo, cuando le pregunta a Jordi Évole y le dice esto de ¿por qué no vas al programa de Ana Pastor? Es que Pedro Sánchez no ha querido ir al programa de Ana Pastor nunca. Y no lo ha hecho porque sabe que allí va a tener que explicarse, incluso en unos términos en los que a lo mejor no le resultan cómodos. Entonces Pedro Sánchez ha evitado la colisión y la confrontación con la presencia pública. Es que ha estado escondido, no nos engañemos. Y lo sé por bastante. Pedro Sánchez, en cuanto los medios de comunicación dejaron de ser útiles, les dio la espalda.
Pero incluso, para que no parezca algo gremial, el gran problema de Pedro Sánchez, al que por otro lado en lo personal desde luego le tengo muchísimo respeto, y mucho más con el proceso que ha vivido. Pero sinceramente Pedro Sánchez es responsable, no único, pero sí responsable principal de los desencuentros que existían con su propia dirección del partido. Que es que estaba enfrentado con todo el mundo, con todos los varones regionales. Es que a mí me cuentan algunos varones regionales con los que yo discrepo en todo lo demás, sobre todo en la posición política de la abstención con el PSOE, pero a mí me cuentan que llamaban a Ferraz diciendo, oye, tengo que hablar con Pedro porque tengo que resolver problemas serios que están relacionados con pagar a los funcionarios o con cosas importantes del partido, de desbloquear cosas del partido serias. Y que Pedro Sánchez desaparecía y que daba la callada por respuesta. Y, hombre, en eso ha desembocado. Parte de lo que ha ocurrido ha venido motivado precisamente por la actitud del propio Pedro Sánchez, ¿no? Que probablemente se sentía muy solo, tendrá muchas cosas que explicar, muchas razones, y probablemente es verdad que había mucha gente pretendiendo hacerle la cama, incluso aspirando a sustituirle y a colocar allí a quien fuera, ¿no? Pero, ojo, cuidado, yo no voy a establecer defensas además con nadie, porque después de ver la portada del periódico Hoy El Mundo, es que Pedro Sánchez era el que estaba diciendo que Telefónica le presionaba. Y ahora sabemos que se va a ver a Telefónica pidiendo ayuda. Y que Telefónica le dice que no. Entonces, un mes después, le escuchamos diciendo es que Telefónica me ha presionado. No le escuchamos cuando dijo me voy a ir a pedir ayuda a Telefónica, ¿no? ¿El qué dices? Que estaba diciendo que también el tema es bastante complicado, un poco por lo que decía ayer, que al final creo que una parte es la forma, otra es el contenido, y habrá que ver si realmente, pues sí que es verdad que Pedro Sánchez pues tiene una falta de credibilidad por un lado, por todo lo que ha pasado y por lo que estás comentando. Pero sí que es verdad, por ejemplo, aludiendo a lo que dice Juan Luz de Paolis, que es el director de contenidos de Salvados, dice, bien, ya hemos constatado que Sánchez en el tema presiones ha cambiado de opinión. ¿Y ahora qué? ¿Avanzamos un poquito o nos quedamos aquí? Entonces, sí que es verdad que creo que esta reflexión habría que tenerla. Que tenemos que tener en cuenta que la credibilidad de Pedro Sánchez puede tambalearse, pero no olvidar un poco el contenido de esa entrevista, ¿no? Y porque si no, a lo mejor caemos un poco en lo que comentaba yo también en el caso de Bárcenas, de decir, bueno, como es un loco malentendido, pues no vamos a pensar que a lo mejor en el PP puede haber corrupción. Creo que es muy complicado y sí que es verdad que es muy difícil simplificarlo solamente a un lado o a otro, pero no olvidar ni un lado ni otro, ni la falta de credibilidad ni el contenido de la entrevista. No, absolutamente. Además es verdad que el riesgo de lo que está ocurriendo es que el mensaje quede tapado por el tiempo, porque efectivamente él ha denunciado presiones de grandes empresas, entre ellas las de los medios de comunicación. Lo que pasa es que a mí me gustaría, uno, que fuera más preciso en la denuncia, porque en algunas cosas quiso entrar en los nombres, en otro no quiso entrar en los nombres. Pero es verdad, lo que pasa es que, ya lo hablamos ayer en el programa, oiga, en este casino se juega ya. Pero si el problema de Pedro Sánchez es que a Pedro Sánchez se le ha elegido para ser el abogado defensor de los ciudadanos, que las grandes empresas ejercen presiones como presiones, que las grandes empresas tienen intereses y son capaces de intentar quitar o poner a un presidente de gobierno, no nos sorprende a nadie. Quitan y ponen periodistas. Es que no nos sorprende a nadie lo que está ocurriendo. Lo que pasa es que uno elige a un secretario general de un partido para que sepa y sea capaz de contener esas presiones. Es decir, uno elige abogados defensores. Claro que un abogado defensor cuando llega al juicio va a sufrir presiones, algunos hasta recibirán amenazas, pero uno elige un abogado para que sea capaz de detener esas amenazas, ¿no? Entonces, yo lo que digo es las cosas tienen que estar colocadas en su justo término. E insisto, es que lo que no me gustaría, y me parecería un error de percepción absoluto, es colocar a Pedro Sánchez donde nunca ha estado. Pedro Sánchez no es un abanderado de la impecabilidad, de la transformación, porque Pedro Sánchez era partidario de la abstención con Mariano Rajoy. Él mismo lo insinúa en la entrevista, él mismo dice, sí, hasta que me senté con Mariano Rajoy, hombre, tardaste un poquito, que te sentaste un poquito tarde. Pero hasta entonces, y muchos estábamos denunciándolo, diciendo, no, oiga, que el Partido Socialista quiere abstenerse, como se ha visto ahora. Pero es que Pedro Sánchez estaba en esa jugada, hasta que vio que podía sobrevivir a su partido, porque su partido quería abstenerse, pero además quería quitarle a él. Y él vio que tenía una vía de escape
sí buscaba otro camino. Pero ojo, Pedro Sánchez es el mismo Pedro Sánchez que consintió en el Senado que el Partido Popular tuviera allí la mayoría. Por cierto, vetando a Podemos. Cuando Podemos le ofreció tener grupo en el Senado conjunto. Y el Partido Socialista de Pedro Sánchez, no de otro, de Pedro Sánchez, por eso digo, cuidado con redibujarle. Pedro Sánchez, insisto, yo sé que hay algunas personas que son muy pedristas y que me lo dicen, y algunos amigos míos además, y me dicen, no, pero Pedro Sánchez es... Hombre, yo no le considero el abanderado de la dignidad. Yo creo que Pedro Sánchez es nihilista. Y hay alguien que se enfadó ayer y con mucho cariño me lo dijo. Es una percepción y de verdad lo creo. Pedro Sánchez ha pasado de creer una cosa a creer otra al día siguiente. Y ahora resulta que quiere acercarse a Podemos. De verdad, yo no creo que lo haga por convicciones. Yo creo que está haciendo un cálculo electoral. Porque sabe que las bases sí que entienden lo que ha supuesto Podemos y, sin embargo, las élites del Partido Socialista no lo han entendido. Pero de verdad es un giro sincero. ¿De verdad Pedro Sánchez hubiera hecho un gobierno con Podemos? No, no lo habría hecho. Es que tuvo la oportunidad. Es que no fue otro, es que fue Pedro Sánchez. Dice, no, es que se ha producido una reconversión en un mes. Hombre, tampoco... Sí, yo lo que creo es que fue coherente en la defensa del no. Y creo que eso le vino muy bien al Partido Socialista. Y creo que han sido las élites del PSOE las que han dinamitado eso. Pero ojo, cuidado con que nos metan gato por liebre. A mí no, por lo menos. A mí me cuesta mucho creérmelo. Me cuesta mucho, tiene que dar muestras. Yo, sinceramente, no creo que sea sincera. Creo que ahora está en la búsqueda de un espacio político, que, por cierto, está ocupado, porque ya hay otros partidos políticos ahí, ¿no? Perdón, Mary, que te he cortado y estaba yo ahí. No, que... A ver, evidentemente, cada uno tiene unos intereses. Evidentemente, Pedro Sánchez no es un ángel. Yo creo que eso todos lo sabemos y Pedro Sánchez tiene unos intereses que, como dices, seguramente sean unos intereses electorales, que él al final seguramente quiera ser presidente y quiera intentar llegar a ese objetivo, y eso seguro. Y que no es un ángel está clarísimo. Pero que yo no me meto tampoco con eso, María. O sea, a mí no me parece mal que tenga ambiciones. Es más, alguien que quiere ser presidente de gobierno necesariamente tiene que tenerlas. Lo que pasa es que podía haber tenido esas ambiciones en su momento, que era cuando tenía la oportunidad, ¿no? Sí, sí. O sea, yo es que creo que al final todos tienen intereses. Mira, ahora mismo yo creo que hay un interés por parte de esas llamadas élites de que pues dejemos un poco el tema a un lado y digamos, es que es un loco que no está diciendo la verdad. Pero también es verdad que él, con sus intereses, también querrá que le creamos. Entonces yo creo que lo difícil es estar en un punto medio e intentar ir moviéndose en ese punto medio. Buenos días, Resistencia. Estoy bastante molesto con el Partido Socialista Andaluz y su defensa de gas natural. Pero, aparte de todo eso, también es importante que un enfado no nos haga cometer un error de cálculo. Yo creo que Pedro Sánchez solamente se está aliando con una posición política más a la izquierda porque sabe que si quiere adelantar a Madina y a Susana tiene que hacerlo por la izquierda. Ahora mismo la línea del Partido Socialista está muy cerca de Rajoy, así que habrá que irse hacia el otro lado. Pero con todo lo que él ha impedido acercarse a Podemos, no creo que lo haga ahora. Ayer quien se pronunció fue Javier Lambán desde el Partido Socialista Aragonés, con mucha dureza también. El primero de ellos fue cuando decidimos poner freno a la alocada carrera de Pedro Sánchez para ser presidente del Gobierno de España a cualquier precio, incluso al precio de echarse en manos de los independentistas, de ese diputado absolutamente atrabiliario llamado Rufián. Eso hubiera significado la muerte a corto plazo del Partido Socialista. Lambán aludió a un supuesto acuerdo entre el Partido Socialista y los independentistas, pero es una forma de vestir, de enmascarar lo que ha sucedido, una operación para quitar a Pedro Sánchez de en medio y para abstenerse ante Mariano Rajoy. Y lo digo porque Javier Lambán, que alude a ese supuesto acuerdo, un acuerdo que, por cierto, han negado como tal desde los partidos independentistas hasta el propio Pedro Sánchez en la entrevista con Jordi Évole. Pero conversaciones sí que hubo. Es más, a mí me consta que OMS, que el Convergencia Democrática de Cataluña, estaba dispuesta a la abstención sin pedir contraprestaciones a cambio, sin pedir nada a cambio. Estaba dispuesta a apoyar al Partido Socialista. Me consta, lo sé. Entonces, es verdad que había, yo no sé si calificarlo de acuerdo, pero es verdad que había disposición por parte de Convergencia Democrática. No sé si esas conversaciones incluyeron o no a Esquerra, y si Esquerra miente o no cuando dice que no había tales conversaciones. Yo lo que sí que sé es que existía esa disposición de
esa oferta de Convergencia Democrática. Es que iba presumiendo de eso. Bueno, para que se sepa todo. Dicho lo cual, lo que no vale ahora, lo digo por Javier Lambán y por otros tantos que están hablando de tapadillo en la Corte, la rumorología de la Corte, van introduciendo en la operación del Comité Federal para quitar a Pedro Sánchez, la están intentando vestir como una operación de salvación nacional porque venían los independentistas a romper España desde dentro utilizando al Partido Socialista. Entonces nosotros, responsables y gente respetable, decidimos ponerle freno a eso y quitar al rompedor Pedro Sánchez. No es verdad, no es verdad. El Partido Socialista no inicia esta operación para frenar el pacto con los independentismos. Es verdad que eso contribuye a que, en fin, digamos que las espinas surjan del tallo de la planta, pero no es el relato completo. El relato completo es que había una profunda distancia con Pedro Sánchez, una tensión formidable entre los dirigentes regionales y Pedro Sánchez, básicamente Susana Díaz, pero no solamente, también con Guillermo Fernández Vara, también con el resto de los representantes. Había mucha tensión personal. Ahora bien, lo que también había es una disposición para abstenerse ante Mariano Rajoy. Y había una necesidad del partido para abstenerse ante Mariano Rajoy, de las élites del partido. Y entonces todo esto confluye, y si le añades además que Pedro Sánchez estaba empezando a tener conversaciones con los independentistas y que pretendía agotar el calendario y pegarle un susto a las élites del PSOE en el último minuto cuando no pudieran reaccionar y presentarle un pacto con Podemos, con Convergencia Democrática en las últimas horas y que no hubiera espacio a la reacción, entonces deciden precipitarlo todo. Pero ojo, que son varias cosas las que están colocadas sobre la balanza. Claro, ya sé que es más fácil explicar el mundo solamente a través de un solo prisma, ¿no? Del blanco-negro, ¿no? Esto es muy sencillo, esto es así. No, más complicado que todo eso. Más complicado. Pero, ojo, porque están tratando de vestir, digamos, una posición, la están tratando de vestir como una operación de salvación nacional, y no es verdad tampoco. No es verdad. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Bienvenidos a oportunidades en la confrontación electoral venezolana entre uno Hemos hecho historia, hemos hecho presencia. Yo creo en la democracia y por tanto yo creo que el partido... No era instructora, no hombre, no, es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista, lo que se... Bueno, y nos pedís además que pongamos el foco, que coloquemos el foco sobre otras noticias que no tienen el interés de las portadas de los periódicos, y entonces María va recogiendo, estáis utilizando ese hashtag Zaida Cantera en la cafetera, que es muy poético el hashtag hoy, muy poético. Y entonces estáis utilizándolo para enviarnos también noticias sobre las que queréis que nos detengamos unos segundos. Así es. Enrique Quesada nos dice: ahí están, tirados, despreciados, pero no olvidados. Y nos ha enviado un tuit de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, y en ese tuit envían un vídeo y ponen: un año más creemos imprescindible compartir este vídeo. Miles de familias siguen llevando flores a cunetas, campos y fosas comunes. El cierre de las nucleares puede crear 300.000 empleos en España. Esta es una información que nos habéis enviado a través de La Marea, que explica que un informe de Greenpeace estima que el abandono nuclear podría generar otros 20.000 millones de euros del PIB. Y en Venezuela, porque también se habla a veces de Venezuela en España, pues hoy hablamos de Venezuela porque se han liberado a 3 presos políticos como primer gesto de diálogo nacional. Los presos políticos, Carlos Melo, Andrés Moreno y Marco Trejo, como digo, han sido puestos en libertad esta madrugada, y esto es como una muestra de las negociaciones que se están llevando a cabo entre el chavismo y la oposición, con la intermediación del Vaticano, y también, como sabéis, también está allí José Luis Rodríguez Zapatero intermediando, y Thomas Shannon, subsecretario de Estados Unidos para Asuntos Políticos. Estas negociaciones, como dicen, están empezando a dar sus frutos a través de lo que es el diálogo. Y luego, volviendo a España, han entrado 232 inmigrantes en Ceuta y se ha colapsado el CETI, que se encuentra por encima de su capacidad ideal. 20 Minutos explica que el recinto tiene ahora a más de 300 inmigrantes por encima de su capacidad. Y sobre esto mismo, sobre refugiados, CEAR recuerda al nuevo gobierno que tiene menos de 11 meses para cumplir su compromiso de acoger a 18.000 refugiados.
Infolibre lo explica y dice que del total de 17.337 refugiados que se comprometió a acoger España, solo se ha reubicado a 398 y se ha reasentado a 289. 289 de los más de 17.000 refugiados. A este ritmo, dicen desde la organización, tardaría 28 años en cumplir un compromiso que se fijó en un máximo de 2 años. Y Tesla, hemos sabido que por varios de vosotros que ha elegido Barcelona para su sede en España. La Vanguardia explica esto y dice que la compañía se instalará con el nombre de Tesla Spain. La firma californiana se dedicará a la importación, distribución y venta de vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía. Y a colación de esta noticia, queríamos hablar de algo que también nos dijisteis ayer que teníamos que poner el foco, y hoy lo hemos comentado, y de hecho ayer Fernando y yo también lo vimos, cada uno en su casa, y es el documental de DiCaprio contra el cambio climático, que no sé si lo habéis visto, pero lo podéis ver a través de YouTube, y habla de cómo nos estamos cargando el planeta. Intenta concienciar un poco sobre todo lo que está ocurriendo, y que el cambio climático no es algo, como dijo en su momento Rajoy, que es algo que está inventado, ¿no? Y como además muestra en el propio documental que hay políticos en Estados Unidos que siguen pensando que esto es un invento y que no existe el cambio climático, pero lo cierto es que sí. ¿A ti qué te pareció, Fernando? No, la verdad es que ayer, es verdad, nos íbamos enviando mensajes, porque yo precisamente lo estaba viendo también este documental que nos habíais recomendado los oyentes del programa, porque debe ser que se emitió en Canal Plus en estos días, y entonces alguien lo ha subido a YouTube y estaba accesible. Y merece la pena verlo, merece la pena verlo de verdad, porque además creo que fue, no sé si llegó a ser trending topic, Leonardo DiCaprio, que había gente que decía, pero bueno, está todo el mundo centrado, ¿qué ha hecho Leonardo DiCaprio si ahora estamos en asuntos más trascendentales como la investidura, etcétera, etcétera? Y era por este documental. Y me gustó una cosa, yo no sé si tú lo reparaste en eso, María. El propio Leonardo DiCaprio explica cómo era tratado él por enarbolar el discurso de la lucha contra el deterioro del medio ambiente, cómo era tratado por algunos medios de comunicación, ¿no? Que se burlaban, que ironizaban, que decían, ¿pero qué tiene que decir un actor? Está acostumbrado a fingir, a mentir. ¿Qué tiene que decir un actor sobre lo que está ocurriendo? No es un científico. Y lo que pretendían en el fondo era descalificar a aquellas personas que ponen en cuestión los hábitos y los usos de las personas en el ámbito medioambiental, ¿no? E incluso no solamente le ponían en cuestión a él por no ser un profesional, sino que incluso también veréis que ponen en cuestión hasta a los científicos. Y es un poco intentar apartar un poco del sistema mediático a esas personas que quieren hablar sobre el cambio climático, sobre algo que ya está ocurriendo. Y es que sí que es verdad que aquí lo vemos, en la televisión muchas veces nos dicen, sí, es que pues se está derritiendo los casquetes polares y todo, pero realmente hemos escuchado hablar en debates políticos sobre el cambio climático. Es como un tema pues que está ahí y digamos que muchas veces se menosprecia, o incluso gente que a lo mejor quiera hacer ciertas medidas contra el cambio climático se toman como burlas y yo creo que todavía nos queda muchísimo para avanzar, y vemos en el documental que no queda tanto tiempo para concienciarnos de que tenemos que espabilarnos porque nos estamos cargando el mundo. Pero cuenta el ejemplo que me habías contado, una persona que conoce María, que decide un día que quiere... Sí, o sea, hay mucha gente que... De hecho, creo que incluso Tania Sánchez también decidió esa medida. Hay gente pues que decide, por conciencias de cambio climático, a lo mejor, pues, que además en el documental también lo veréis, por ejemplo, no consumir cierta carne o consumir menos carne. Y creo que muchas veces... incluso por desconocimiento, porque a mí también me ha pasado. A mí, yo por ser ignorante en todo esto, no te das cuenta de que hay otras formas de vivir, y también hay otras formas de actuar contra el cambio climático, como por ejemplo en tu alimentación, cambiar tu alimentación, o una serie de hábitos. En vez de coger y burlarlos, como hace mucha gente que coge y dice, bueno, pues ¿cómo estás haciendo esto? ¿Pero qué tontería es esa, no? ¿Cómo nos vamos a quedar sin planeta, no? Y mucha gente tiene conciencia de comer menos sobre ciertos alimentos o comer más. Me parece, las imágenes que se ven en el documental son absolutamente aterradoras sobre lo que estamos provocando en tan poquitos años, el deterioro tan gigantesco del planeta que se está provocando. Es mucho mayor el deterioro que hemos provocado en los últimos 100 años que de lo que se ha ido provocando en los últimos 2000 años, ¿no? Es una cosa brutal, absolutamente brutal. Y ver las imágenes, y decía Leonardo DiCaprio desde un helicóptero, decía,
se está quedando una tierra parecida a Mordor. En las tierras mineras, donde el petróleo se extrae de las propias arenas y entonces se deja que corra por la arena. Bueno, es una cosa salvaje y las imágenes son demoledoras y nos estamos liquidando el planeta. A mí me parece una absoluta vergüenza porque ya hemos cruzado la línea de no retorno, ya no podemos volver a donde estábamos, solamente podemos frenar ahora mismo, ¿no? Y eso me parece de una gravedad absoluta, pero no somos nada conscientes, nos burlamos, como dice María, oye, nada, tú ahora te has hecho vegetariano y nos burlamos de quienes denuncian, quienes están poniendo el foco esto y es una absoluta vergüenza, de verdad. Y también que el problema también es que no nos creemos el poder que tenemos la gente, ¿no? Porque mucha gente dice, guau, es que lo que voy a hacer yo, ¿para qué lo voy a hacer, no? Porque en realidad que yo le estoy ahorrando agua o que estoy ahorrando electricidad, ¿de qué sirve eso? No, es que muchos pequeños gestos pueden hacer muchas cosas. Y Lucía Arana también habla sobre esto en Twitter, dice, no se puede hablar de cambio climático sin hablar de consumo de animales. Yo creo que sí que hay parte de la sociedad, ¿no?, que está concienciada, pero tenemos que hacer un impulso y creernos el poder que tenemos, porque tenemos mucho poder todos juntos. No, dice David Bonilla, dice, hay teorías como Cradle to Cradle que habla de un sistema circular de producción. Los retos son enormes, son gigantescos y solamente es tan difícil concienciar a la gente. Y estábamos hablando aquí, especulando, deberíamos tener, no lo sé, colocar el foco sobre esto todos los días, denunciarlo cada día, porque es que cada vez va a ser más grave. Por cierto, que a España le va a afectar especialmente, no solamente en lo que a la sequía se refiere, sino todo el cambio climático, a la desertificación. Y estamos mirando para otro lado como si esto no fuera con nosotros y permitiendo que gente como Mariano Rajoy bromee sobre este asunto, ¿no? Y mientras tanto el planeta sigue convirtiéndose en un absoluto despropósito. El problema es cómo lo abordamos para que no se convierta en una anécdota. O sea, yo creo que con información podemos... Isabel Aragón lo dice, ¿cuánta conciencia ecológica falta en el mundo? Dice, hay que informarse también para saber el daño que se hace en el planeta. Yo creo que también, incluso los periodistas, tenemos un poco esa obligación de intentar concienciar con información, con datos, porque los datos es que hablan por sí solos, es que son alarmantes. El problema es que todo esto es un tsunami, porque si vemos, tenemos tantas cosas pendientes, no ya digo en el programa, digo en la sociedad, ¿no? Pero en el programa igual, o sea, siempre tenemos que hablar del maltrato a las mujeres, que es un asunto sobre el que siempre vamos planeando, pero siempre estamos... los refugiados, que todos los días tenemos noticias dramáticas, no solamente en el Mediterráneo, dramáticas. Lo que hemos visto ahora en La Valla, resurge un problema que teníamos sobre el que estábamos de nuevo ciegos. Problemas medioambientales. Tenemos una cantidad de materias que habría que colocar sobre la mesa. En fin, bueno, nos vamos a marchar. Muchísimas gracias a todos por vuestra compañía. Mañana volvemos, mañana más. Mañana es miércoles, día 2. Mañana ya no es puente, ni fiesta, ni nada. Pero... Bueno, aquí da igual, ¿eh? Bueno, aquí da igual, siempre estamos. Aquí siempre tenemos café para todos los días. Bueno, pasadlo muy bien. Muchísimas gracias. Y, por cierto, muchísimas gracias, Beatriz, que se ha incorporado como mecenas durante el programa. Ahí tienes el flechazo. Ha habido flechazo, Beatriz, ha habido flechazo. Bueno, cuidaos, pasadlo bien. Mañana nos escuchamos. Adiós, hasta mañana. Si lo que se ha dicho es realmente interesante, entonces que se valore, no como una especie de palabra de Dios, pero sencillamente como palabra de un ser humano preocupado con el ser humano. La Cafetera es un programa que se mantiene gracias a las aportaciones económicas de los oyentes. Si sientes que te acompaña y te gusta el periodismo que defiende, conviértete en mecenas y protégelo. Infórmate en radiocable.com/mecenas.